en las clases tratamos de hacer un resumen de lo más importante que yo creo al menos que tienen que conocer, ¿sí? Pero siempre estudien del apunte teórico de la materia, ¿no? Que es obligatorio, digamos, ese apunte, es un apunte muy grandote, ¿eh? Lo tienen en forma de PDF después para descargarlo. Obviamente que el que lo quiere imprimir lo podrá imprimir después, pero no sé si fotocopiadora creo que lo puede vender en forma de impreso. Si alguno lo quiere en forma de impreso, creo que tiene que hablar con fotocopiadora porque es un material que tiene derecho de autor y puede estar protegido. No sé si ustedes al PDF lo van a poder imprimir, creo que no. Pueden descargarlo, pueden acceder al link, pero me parece que no pueden imprimirlo ustedes. ¿Sí? Así que si alguien lo quiere impreso, tendrá que acudir a la fotocopiadora, me parece. Bueno, eso lo averiguan ustedes después. La estadística fundamentalmente está dividida, digamos, en dos grandes partes, ¿no? Si acá sí ya empezamos un poco con la materia, ¿no? Me preguntan por cuál fotocopiadora. Mire, sinceramente no sé cuál está funcionando en forma presencial actualmente. Pregunten en la primera del primer piso, allá arriba, pregunten, apenas suben al primer piso, pregunten quién es el que maneja el apunte de estadística, pero ojo, estadística de sistemas. Tengan en cuenta eso, estadística de sistemas. Ah, y otra aclaración que es importante. Le hago un breve comentario. La estadística se dicta en todas las ingenierías. En la UTN hay como 7 ingenierías: industrial, electrónica, química, eléctrica, en construcciones, en sistemas, o sea, se dicta en todas. Pero la estadística nuestra depende del departamento de sistemas. En cambio, el resto de las estadísticas que se dictan en las otras carreras dependen del departamento de materias básicas, o sea, de ciencias básicas. Entonces, cuidado, que hay dos cosas diferentes. Entonces, ustedes cuando se tengan que inscribir, esto sobre todo lo digo por el tema de examen finales. Cuando ustedes se tengan que inscribir a un examen final, o sea, después de regularizar la materia, y quieran presentarse a rendir examen final, cuando se inscriban, tengan cuidado que hay 2 fechas de inscripción para estadística. Los días lunes corresponden a la nuestra, la de sistemas, y los días martes corresponden a las otras. Entonces, como a veces al alumno le da la posibilidad de inscribirse en alguna de las dos, no sé por qué motivo, es como que en la pantalla le da esa posibilidad, entonces hay muchos alumnos que se inscriben mal. Se inscriben el día martes, se presentan a rendir un día martes de estadística y ese día corresponde a ciencia básica y se le toma con el contenido de ciencias básicas, que es diferente al nuestro. O sea, en ciencia básica, por ejemplo, yo también soy profesor en la carrera de ingeniería industrial, ¿sí? En ciencia básica nosotros vemos más unidades y no es cuatrimestral, es anual, por lo tanto vemos otros temas que ustedes no ven. Entonces el alumno se presenta a rendir un día martes y el tribunal le tiene que tomar con el contenido de estadística de ciencia básica o de la carrera tal, ¿sí? Entonces cuidado con ese tema, siempre inscríbanse examen de estadística de sistemas que normalmente son los días lunes, 9 de la mañana, ¿está claro? Muchas veces sucede que se inscriben mal y bueno, obviamente que después el alumno cuando se presenta y se da en esas situaciones, o se le ponen ausente porque no se quieren presentar, o aceptan rendir con el contenido de la otra carrera. Eso es decir, si el alumno está inscrito, puede rendir. O sea, nosotros como profesores, como tribunal, tenemos la obligación de tomarle. Ahora, le sugerimos que en el caso que se haya equivocado, no se presente, se presente correctamente en el próximo turno y le ponemos ausente, total el ausente no le trae ningún problema, ¿está claro? Entonces tengan en cuenta ese tema, sobre todo para las presentaciones de las evaluaciones finales, ¿no? Cuando se inscriben a exámenes. Y otra cosa, como yo soy profesor de estadística en la carrera de ingeniería industrial, y tengo un libro propio, yo soy autor de un libro de estadística que se llama Aprender Estadística, Aplicar Excel, Tomar Decisiones. Por allí, en las otras carreras, sobre todo en industrial, suelen utilizar ese libro mío. Entonces, por allí en la librería de la facultad antes solía estar el libro también, que obviamente tiene derecho de autor,
Pero ese libro no es bibliografía obligatoria para la carrera de sistemas. O sea, la carrera de sistemas, nuestra cátedra en sistemas tiene una bibliografía propia. O sea, no porque vean mi libro, se los digo de antemano, no porque vean mi libro, vayan y busquen mi libro para estudiar estadística para esta carrera. ¿Está claro? Porque no es obligatorio. Obviamente que tiene contenido de estadística, y obviamente que creo que es un buen libro, pero no es obligatorio para la carrera de sistemas, lo aclaro, porque por allí van a ver mi apellido, mi nombre, y dicen, bueno, si es mi profesor, utilizo el libro, eso es lo que van a decir ustedes. Bueno, no es obligatorio, aparte hay cierta simbología que me manejo en forma diferente, entonces tengan cuidado. Sí, si lo quieren consultar como apoyo, pueden hacerlo. Muchas de las filmines que van a ver, obviamente está trabajado como si fuera mi libro, porque son contenidos comunes, ¿sí? Pero lo aclaro porque, bueno, no quiero tener problemas de que algún alumno vaya, compre el libro y diga, ¿cómo? Yo compré el libro de usted y no lo puedo usar en el sistema. No es material para la carrera nuestra de sistema. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Queda claro? Sí, profe, queda claro. Queda todo Bueno, claro, profe. volvemos a la estadística. A ver, tengo alguna pregunta, quiero observar. Bueno, vamos bien. No tengo alumnos esperando. Tenemos 85 participantes, un buen número. Bueno, volvemos a la estadística, ¿no? Está dividida en dos grandes temas. La parte descriptiva, que es lo que ustedes van a ver en las primeras tres unidades, unidad 1, 2 y 3, van a ver la parte descriptiva de la estadística. ¿De qué se trata la parte descriptiva? Bueno, es la parte que por allí la mayoría de los alumnos ya conocen, por allí por el secundario, seguramente en matemática han visto algo. Y esta parte descriptiva es muy simple, es decir, se trata de recolectar los datos, organizarlos, presentarlos. Ustedes van a ver que se organizan en tablas, se presentan mediante gráficos, y también se los describe mediante ciertas medidas llamadas medidas descriptivas. Ustedes probablemente ya hayan escuchado hablar de alguna, como la media aritmética, como la mediana, la moda, la varianza. Son diversas medidas que describen a un conjunto de datos. Entonces, nosotros a los datos los recolectamos. Obviamente que hay instrumentos para recolectar datos, ustedes ya conocen algunos seguramente, pero después los datos hay que organizarlos, y hay que presentarlos, y hay que describirlos. Bueno, de todo eso se encarga la estadística descriptiva. Y hay software que ayudan a toda esa tarea. Por ejemplo, con un Excel pueden hacer todo esto, pero bueno, nosotros ya hace 2 años que estamos usando el InfoStat, que es un software más específico de estadística, ¿sí? Es fácil de usar, tiene versiones estudiantiles, ustedes lo pueden descargar, lo pueden instalar, lo van a tener que hacer, y obviamente que es muy fácil de usar, tienen algunos tutoriales ustedes por allí para que lo aprendan a usar y aplicar, ¿sí? Bueno, entonces esa es la primera parte de la estadística, si se quiere la más simple. Después viene una parte muy profunda, que es bastante amplia, que se la conoce como estadística inferencial o inferencia estadística, ¿sí? Que es ya la parte que se encarga de hacer predicciones. Es decir, ustedes saben que la mayoría, o van a aprender que la mayoría de los estudios no se trabaja con toda la población, sino que se trabaja con muestras. Entonces, al trabajar con muestras, nosotros vamos a usar los resultados de la muestra y extender esas conclusiones hacia toda la población. Bueno, eso es lo que se conoce como inferencia estadística, o estadística inferencial, ¿sí? Eso lo van a ir viendo a partir de la unidad 7 aproximadamente. Nosotros ahí ya empezamos a trabajar con muestras, técnicas para seleccionar muestras. En la unidad 8 vamos a ver muestreo, en la 9 vamos a ver estimación estadística, que es una herramienta fuerte, y la última herramienta la vemos en la unidad 10, que sería las pruebas de hipótesis, que también es una herramienta que se usa mucho en la inferencia. Obviamente que hasta ahí llega nuestro programa, es mucho más profundo, pero bueno, por tema tiempo nosotros estamos limitados hasta la prueba de hipótesis, y sobre todo prueba de hipótesis de una sola población, porque hay pruebas de hipótesis que involucran más de una población. Nosotros vamos a ver únicamente pruebas de hipótesis de una sola población. Entonces esta parte de la materia de la estadística inferencial la arrancamos por allá por la unidad 7, pero al medio, unidad 4, 5, 6, vamos a ver la parte de probabilidad. Ahí vamos a ver teorías de probabilidad, vamos a ver diferentes
reglas que se aplican para el cálculo de probabilidad. Vamos a ver algunos modelos de probabilidad. Vamos a ver lo que es una variable aleatoria discreta, continua, y modelos para variable discreta, modelos para variable continua. Por ejemplo, uno de los modelos de probabilidad más importantes y más conocido es la distribución normal. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo en esas 3 unidades del medio, ¿no? Unidad 4, 5 y 6. Entonces, en eso consiste un poco toda la materia. Fíjense que ahí están viendo las etapas, ustedes están viendo allí las etapas de una investigación de tipo científica, más allá del lugar que hayan estudiado este tema de investigaciones científicas, generalmente tiene esas etapas, esos pasos, ¿no? Primero podríamos definir como planteamiento del problema, luego de que se plantea el qué vamos a estudiar, porque cuando hablamos de planteamiento del problema, normalmente en términos de pregunta sería el qué vamos a estudiar, los objetivos de esa investigación. Obviamente que después pasamos a una gran etapa que se la conoce como diseño de la investigación. Es decir, en el diseño de la investigación, ahí tenemos que diseñar cómo va a ser toda la investigación. O sea, en términos de preguntas sería el cómo lo vamos a estudiar, cómo vamos a llegar a cumplir el objetivo. ¿Sí? No se olviden que cuando dije recién en términos de pregunta, ¿qué vamos a investigar? Bueno, tenemos que ver el cómo. Y el cómo es muy amplio, el diseño de investigación es muy amplio. Y ahí ya van a ir viendo, por eso les puse abajo, algunos conceptos importantes de estadística que se van a ir involucrando en este tema de la investigación, ¿no? Por ejemplo, van a saber definir, ahora ya prácticamente próxima diapositiva, empezamos a ver qué es lo que es una población, cómo se define una población, qué es lo que es una muestra. No se olviden que ahí tenemos que ver si el estudio va a ser poblacional o va a ser muestral, es decir, en el diseño tenemos que decidir eso, si conviene trabajar con toda la población o no conviene trabajar con toda la población. Generalmente los estudios son muestrales. ¿Y por qué son muestrales generalmente los estudios? Y fundamentalmente por razones de tiempo y de costo. ¿Sí? Fundamentalmente. Trabajar con una muestra es más barato y también es más rápido. ¿Sí? Pero por allí hay algún otro tipo de criterio también, ¿no? Vamos a ver qué son las variables, a qué llamamos variable. Allí también tenemos que definir si vamos a trabajar con muestras y hay que recolectar datos, cómo vamos a recolectar los datos, es decir, qué instrumentos vamos a utilizar para recolectar los datos. Si, por ejemplo, vamos a usar una encuesta, bueno, hay que diseñar la encuesta. Por lo tanto, todo eso entraría en esta gran etapa que llamamos diseño de la investigación. Por supuesto que una vez que está todo el diseño, ojo que esto lleva su tiempo, ¿no? Yo lo estoy hablando rápidamente, pero cada etapa es bastante profunda, ¿no? No es la idea que aprendamos de cada etapa, porque no es nuestro tema ver una investigación científica. Probablemente esto lo tengan en otra materia, tema que lo hayan visto en otra materia, o en algún secundario también habrán visto o habrán hecho alguna investigación que sigue esta metodología, ¿no? Pero bien, una vez que ya está diseñado todo, el cómo, ¿cuál sería la etapa siguiente? Y ya sería la etapa de campo, la tarea de campo, es decir, ir a recolectar los datos, es decir, ir a buscar los datos. Ya definimos cómo lo vamos a buscar. Va a ser por encuesta, va a ser por observación personal, va a ser por una encuesta telefónica, va a ser un cuestionario. Bueno, eso entra dentro de los instrumentos. ¿Sí? Entonces, si eso está definido, vamos a la tarea de campo, que es recolectarlos. ¿Sí? Y por supuesto que una vez que tenemos los datos en nuestro poder, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que procesarlos. Esa etapa, esa gran etapa también, se la conoce como proceso de datos o procesamiento de datos, y es lo que ustedes van a ver prácticamente en la unidad 2 y 3, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo se procesan los datos, cómo se organizan, cómo se arman tablas, cómo se presentan en gráficos, cómo se calculan diferentes medidas de posición, de dispersión. Es decir, toda la primera parte de la materia prácticamente está involucrada en esa etapa, ¿no? Y una gran etapa al final se la conoce como inferencia final. Y fíjense en que inferencia final hace referencia a la segunda parte de la materia, que dice estadística inferencial, ¿no? ¿Qué es esto de inferencia final? Bueno, lo que dijimos antes, es decir, como en general los estudios son muestrales, fíjense en que toda la información que yo recolecte seguramente es de una muestra.
no es de toda la población, es de una muestra. Entonces los datos que yo procese son datos de una muestra. Entonces, ¿qué faltaría? Y faltaría hacer la inferencia final. ¿Qué significa esto? Bueno, extender los resultados de la muestra hacia la población, es decir, hacer la generalización, ¿sí? A eso se lo conoce como inferencia final. Obviamente que si el estudio es poblacional, si en vez de hacer un estudio muestral, escucho si hay alguna pregunta, ¿eh? Si hay alguna pregunta, los escucho. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Si el estudio es poblacional, obviamente que uno recolectó datos de toda la población y posiblemente con la cuarta etapa donde estamos mostrando los resultados, ahí estaría terminando el estudio. No haría falta esa inferencia final. Pero como los estudios son generalmente muestrales, sí hace falta esta última etapa, que se la conoce como inferencia final. ¿Está claro? Bueno, en eso consiste las etapas de una investigación, y ahí le fui poniendo cómo vamos a ir viendo estos temas, ¿no? Que nos involucran a nosotros con la materia. Y ahora pasamos a ir viendo cada uno de esos conceptos, ¿no? Y estos conceptos tienen que quedar claros, obviamente que lo van a ir viendo también a través de los ejemplos y de los trabajos prácticos, de los ejercicios que tiene en la guía. En la guía tienen varios ejercicios para que definan estos conceptos y para que le vaya quedando más claro. Empezamos con población. ¿A qué hacemos referencia con una población? Bueno, recuerden que cuando tengan que definir una población, tiene que ser bien precisa la población. La población, fíjense en que hace referencia a la totalidad. Siempre cuando hablamos de población, es la totalidad de unidades, pueden ser personas, pueden ser elementos, pueden ser cosas, pero que seguramente tienen características comunes y medibles, sobre las cuales se quiere tomar una decisión. Es decir, yo voy a estudiar a la, no sé, a la población de estudiantes del curso, y seguramente me va a interesar estudiar alguna característica, a lo mejor, no sé, la altura. Entonces, esa altura seguramente es una variable que yo estoy estudiando, y es algo medible. Entonces, siempre cuando uno estudia una población, seguramente trabaja con características comunes, observables, y que se puedan medir, o sea, algo que nos interese medir, ¿sí? Es importante al definir una población el tema de espacio y tiempo. O sea, acostúmbrense cuando les toque definir una población, definirla en forma completa, precisa. Por ejemplo, no es lo mismo decir, mi población está compuesta por todos los alumnos del curso 2K1, que decir, mi población está compuesta por todos los alumnos del curso 2K1 que cursan la materia de estadística en la carrera de Ingeniería en Sistemas en el primer semestre del año 2022. Obviamente que esta última definición está mucho más completa y mucho más precisa. Entonces, cuando ustedes definen una población, que sea en forma precisa, y el tiempo y el momento es muy importante, ¿sí? No hagan definiciones imprecisas y vagas. Obviamente que en un parcial se le va a poner mal, ¿sí? Entonces acostúmbrense a ser precisos, ¿sí? Esto no solamente lo tienen que hacer para un parcial, sino en la realidad, en sus trabajos profesionales. Se define en forma bien precisa una población, ¿sí? Bueno, fíjense que hay estas filminas, estos apuntes pequeños con los que yo me guío para trabajar la clase, seguramente en la semana después de la clase yo se los subo a la unidad virtual Moodle, ¿sí? O sea, ustedes en la unidad virtual Moodle van a tener un espacio donde va a estar el curso 2K1, normalmente se entra a la pestaña del curso 2K1, y ahí normalmente, por eso estamos esperando que define el cómputo, ¿no? A ver si no nos cambia las cosas. Pero normalmente, por ejemplo, el año pasado, al entrar a la plataforma, al curso 2K1, ustedes van a tener dos solapas, dos pestañas, una para el teórico y una para el práctico. Entonces, en el teórico, en la pestaña del teórico, yo voy a trabajar toda la parte teórica, es decir, ahí voy a subir la diapositiva o los PDF que crean necesario para que ustedes tengan semanalmente. Más allá, repito, de que estudien del material obligatorio el apunte de cátedra, ¿no? Bueno, yo ahí voy a ir subiendo semanalmente estas diapositivas, estas filminas, estos archivos con los que vamos trabajando semanalmente, que es un resumen de lo que ustedes tienen que estudiar en el apunte, ¿no?
Por allí le pongo algún ejemplo también de, qué sé yo, de algún ejercicio práctico con algún ejemplo. Y en la otra pestaña, en la parte práctica, la va a manejar la profesora del práctico, ¿sí? O sea que la ingeniera Rigetti, que ustedes los jueves, ella allí va a subir sus cosas, su filmina, su diapositiva y todo lo que charle con ustedes, bueno, eso lo manejan en la parte de ella, ¿está claro? Si yo genero algún foro, voy a generar seguramente foros de consultas, si quieren en la parte teórica, yo voy a generar algún foro por unidad seguramente, entonces el alumno que tenga alguna duda, alguna consulta, bueno, la puede hacer por el foro y se la contesto a lo mejor en forma, no espero a la próxima clase para contestar una pregunta, sino que en la semana voy viendo el foro a ver si hay consulta y pregunta y voy contestando. Inclusive, bueno, por ahí hay preguntas de algún alumno que puede ser duda de otro alumno y le sirve a todos, ¿no? Entonces, vayan participando al que le interese en el foro, ¿sí? Que seguramente yo ahí voy completando. Entonces, recuerden, entren a la parte teórica y esa parte teórica la manejo yo. Entonces, ahí acudan a todas las preguntas que tengan que ver con esto, con lo teórico. Si hay preguntas que tienen que ver con lo práctico, vayan a otra pestaña que lo maneja la profesora del práctico. ¿Está claro? Bueno, seguimos con esto de la población. Poblaciones pueden ser finitas, muy finitas también. ¿A qué se refiere esto de finita e infinita? Y bueno, como lo dice su término, ¿no? Una población finita podrían ser, no sé, los alumnos del curso, es decir, hay ciertos alumnos matriculados en el curso, son 100 alumnos, bueno, se trata de una población finita. Se pueden contar y no hay problema. Ahora, hay poblaciones que no se pueden contar, ¿sí? O son infinitas. Por ejemplo, a ver, si yo quisiera hacer un estudio, no sé, sobre los peces que hay en el lago de los Molinos, obviamente que es imposible contar los peces que hay dentro del lago de los Molinos, ¿sí? Entonces a esa población se la podría considerar como infinita. Por supuesto que si uno agarra los peces uno por uno lo podría contar, pero en una situación que a esa población se dificultaría contarla, entonces se la podría llegar a considerar como infinita, ¿no? Bueno, por ahí le planteo algún otro ejemplo, ¿no? Fíjense ahí en los cuadros que tienen algún otro ejemplo. ¿A qué llamamos unidad estadística? Bueno, la unidad estadística hace referencia a la unidad, obviamente, que en forma, o sea, a los elementos individuales. Recién dije que la población hace referencia a la totalidad del elemento. Bueno, la unidad estadística es la unidad, es decir, cada uno de los elementos que en forma conjunta sí van a constituir toda la población. Entonces, si yo definí que la población son todos los estudiantes del 2K1, bueno, cada estudiante sería la unidad estadística o la unidad llamada de análisis. Hace referencia al individuo, a la unidad, ¿sí? ¿A qué llamamos unidad de relevamiento? La unidad de relevamiento, ojo, que muchas veces coincide con la unidad estadística. No necesariamente siempre, ¿sí? Puede coincidir o no. En general, la unidad de relevamiento es de dónde proviene el dato, es decir, la fuente del dato, quién proporciona el dato, ¿sí? A ver, seguimos con el ejemplo de los alumnos. Si a mí me interesa estudiar la nota de los alumnos, yo podría definir como población a todos los alumnos del curso. Entonces la unidad estadística sería cada uno de los alumnos del curso. Ahora bien, si la nota me la da el mismo alumno, en una encuesta, por ejemplo, el mismo alumno me da la nota, bueno, el alumno sería unidad estadística y también sería unidad de relevamiento, porque es quien me está proporcionando el dato. Ahora, si yo la nota la saco del departamento de sistemas, o sea, el departamento de sistemas pasaría a ser la unidad de relevamiento. Es decir, ¿de dónde viene el dato? ¿Quién me lo proporciona? ¿Está clara la diferencia? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. obviamente que estamos hablando de unidades externas a mi equipo de investigación, porque por ahí ustedes me dicen, bueno, a mí el dato me lo da el encuestador. Bueno, se sobreentiende que el encuestador es de mi propio equipo de trabajo, ¿sí? O sea, el dato no me lo da el encuestador. El dato se lo da el alumno al encuestador en todo caso. ¿Está claro? Bueno, y fíjense que allí también tienen
la palabrita remarcada como censo, ¿no? Aquí llamamos censo. Bueno, censo es un tipo de relevamiento cuando estamos trabajando con toda la población. Es decir, cuando yo hago el estudio con toda la población, a ese tipo de estudio se lo llama censal o se lo llama censo. Fíjense que el censo tiene la particularidad, cuando hablamos de censo, tiene la particularidad que generalmente es en un día fijo. Por eso se lo conoce a veces como relevamiento estático, porque es en un momento fijo en el tiempo y ahí se recolectan todos los datos. Por ejemplo, bueno, ustedes estarán viendo que ahora va a haber un censo de población, ¿no? Normalmente, al menos décadas atrás, se solía decir, bueno, no sé, el 20 de octubre va a haber un censo de población. Bueno, ese día se recolectaba toda la información y a eso se lo llamaba censo, es decir, se trabaja con todos los individuos y se recolectan los datos en ese momento, es como una foto de ese momento. Obviamente que por situaciones a veces climáticas, etcétera, de dificultad de recolectar los datos, a veces no se tomaban todos los datos el mismo día, se pasaba la recolección de datos para el otro día, pero bueno, eso tenía que ver por el tema climático o alguna dificultad al recolectar el dato. Pero eso tiene la particularidad del censo, es en un momento determinado, en una fecha fija. En cambio, hay otros estudios que no son estáticos, sino que son dinámicos. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan hablar de casamientos, o de funciones, o nacimientos, generalmente no escuchan decir, bueno, el 20 de octubre nació tanto bebé. Generalmente se estudia en el último trimestre, en el primer semestre, en el último parte, o sea, es un estudio dinámico. Es decir, en el primer trimestre del año hubo tantos matrimonios. En el segundo semestre del año hubo tantas defunciones. Bueno, ese tipo de estudios se lo conoce como estudios dinámicos o registros exhaustivos. Entonces, no es como un censo en un momento fijo. Bueno, entonces, aclarado esa doble tipo, ¿no? Entonces, recuerden que cuando escuchan la palabra censo es porque seguramente están estudiando toda la población de algo. No quiere decir que únicamente sea población de personas. Yo puedo hacer un censo de todas las PC que hay en la UTN en este momento. Entonces, bueno, tendré que recolectar la información de todas las PC que hay en la UTN Córdoba, tal fecha, en tal momento, ¿sí? Bueno, esos conceptos son importantes que los sepan, que los manejen, porque seguramente, bueno, en la parte práctica van a tener un par de ejercicios para que vayan aclarando mejor estos temas, ¿no? Para que se vayan dando cuenta y fijando bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Andamos bien? Profe, una pregunta. ¿Usted toma el presente o no? Seguramente vamos a tener que validar de alguna manera la asistencia. Nos están pidiendo eso. Así que veremos cómo hago, qué modalidad tomo, pero bueno, probablemente dentro de un rato más adelante les diga que me pasen Legajo, nombre y apellido de Legajo por el chat, ¿sí? En 10 minutitos me pueden ir pasando Legajo, nombre y apellido por el chat, entonces queda registrado el alumno que estuvo en clase. ¿Mm? Al menos una forma, después veremos si hay alguna otra modalidad. Nos están pidiendo esto, y les digo el por qué. Porque no se olviden que la facultad acredita las carreras, tienen validez la carrera de ustedes, su título está acreditado por CONIAU, que es la Comisión Evaluadora de Universidades, de títulos de carrera, y esto está validado como una carrera presencial. ¿Sí? La CONIAU no avala la carrera virtual para el título de ustedes. Entonces está avalado como una carrera presencial. Entonces, bueno, tenemos que tomar todos los recaudos para que sea presencial. Por eso es que ahora se vuelve a la presencialidad, se trata de que sea presencial los parciales, los exámenes, y las clases, bueno, que nosotros mostremos evidencia de que ha sido como si fuera presencial. ¿Está claro? Bueno, si no hay preguntas del tema, continúo. Bueno, acá vamos a ver las variables. Es decir, ¿qué son las variables? Bueno, nosotros de esa población recién dijimos que interesa estudiar algo.
características de esa población, algo que sea medible. Bueno, eso se lo conoce como variable, ¿no? Por ejemplo, podría ser la nota del alumno, la cantidad de ausentes del alumno, la cantidad de presencia del alumno, el porcentaje de aprobado, la altura de un alumno. Es decir, esas son variables. Y obviamente una variable puede tener diferentes valores de una observación a otra, ir cambiando. Un alumno puede medir 1,70 m, otro alumno podrá medir 1,72 m, ¿sí? Entonces son diferentes valores observados de esa variable. Y estos valores serían lo que se conoce como datos estadísticos. Los datos estadísticos son los valores observados de la variable. Entonces, diferenciar lo que es la variable de lo que son los datos estadísticos, ¿sí? La variable es la característica que estamos analizando de esa población, que seguramente es medible. El dato estadístico es el valor de cada variable, ¿sí? Y obviamente que esos datos luego podrán ser analizados, comparados, interpretados, que es lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Ahora, esos datos pueden ser cuantitativos o cualitativos, como están viendo allí, ¿no? Así ustedes ya conocen que una variable puede ser discreta, puede ser continua. Entonces, primero vamos a la primera clasificación, ¿no? ¿A qué llamamos cuantitativo? Bueno, cuando arrojan respuestas numéricas. ¿Sí? Todo lo que arroja una respuesta numérica, obviamente que es un dato cuantitativo. Ahora, ese dato cuantitativo o ese número puede ser considerado como discreto o como continuo. Entonces, cuidado que hay que tener claro esto, porque de acuerdo a cómo es el dato, también es la forma que se organizan luego los datos, se arman las tablas y se presentan los gráficos. Entonces es importante que ustedes sepan diferenciar cuándo se trata de un dato discreto y cuándo continuo. En general, se podría decir que el dato discreto procede de procesos de conteo, ¿sí? Proviene de procesos de conteo, es decir, se cuentan. Por ejemplo, no sé, cantidad de accidentes de tránsito. Hay 1, hay 2, hay 3 o hay 4. No hay 3 accidentes y medio. Hay 3 o hay 4. Computadora, hay 10, hay 11, hay 12. No hay 12 y media. Entonces, generalmente los valores discretos son valores enteros, ¿sí? Son valores enteros. Pero como una mejor definición se podría decir que proceden de procesos de conteo. Es decir, se cuentan. Cantidad de personas, cantidad de alumnos, cantidad de autos. Bueno, hay miles de ejemplos. En cambio, las variables continuas pueden asumir cualquier valor, obviamente incluyendo enteros, pero pueden asumir valores fraccionarios. Y esos valores seguramente provienen de procesos de medición. O sea que otra gran definición o conceptual podría decirse que son los datos que provienen de procesos de medición. Por ejemplo, la altura, el peso, se mide. Entonces, de acuerdo al instrumento, me puede dar un valor más preciso o menos preciso. Inclusive me podría dar un valor entero. A ver, no porque el valor sea 70 kilos exactos, significa que es discreto. No, es continuo, porque surge de medirse. Entonces, cuidado con eso. Uno a veces, mentalmente, suele discretizar valores, o por conveniencia suele discretizar valores. Por ejemplo, si yo a usted le pregunto qué edad tiene, a ver, algún alumno que me responda la edad. 19. 19 años. Bien. ¿Ese valor es discreto o es continuo? ¿Qué piensan? Continuo. Continuo. Bien. Entonces, ¿por qué es continuo? Porque la edad surge de medirse, tiene que ver con el tiempo, el espacio. Es decir, uno dice un valor discreto y entero. Inclusive esta persona que me dijo, no sé, 18 años, 20 años, probablemente, seguramente, tiene 20 años, 3 meses, 2 días, 2 semanas. Entonces, realmente es un valor continuo. Uno a veces discretiza los valores, ¿sí? Entonces, cuidado con ese tema. Entonces, sepan que uno procede de conteo y el otro procede de mediciones, ¿sí? Pero repito, a veces valores continuos se discretizan por hacerlo mentalmente o a veces por una necesidad, ¿sí? Pero ya van a ver ahora en la próxima unidad que hay formas de organizar los datos que cambian de acuerdo al tipo de variable a veces, ¿no?
Bueno, dijimos cuantitativo porque la respuesta era numérica. Ahora, si la respuesta no es numérica, es definida mediante palabras o mediante categorías, al dato se lo conoce como dato cualitativo, ¿sí? Y por ejemplo hay variables como el sexo, el estado civil de una persona, el color de un automóvil. Bueno, son datos cualitativos, son una variable cualitativa, es decir, se define mediante una palabra o mediante alguna categoría. Cuidado, que yo a lo mejor en una encuesta puedo codificar y decir, bueno, el valor 0 significa que la persona es soltera, el valor 1 significa que la persona es casada, el valor 2 significa que la persona es viuda, el valor 3, o sea, le da un valor numérico, pero eso es al efecto de la codificación. No quiere decir que el dato pasa a ser numérico. Cuidado con eso, ¿no? El dato está definido mediante categoría. Viudo, soltero, casado. Entonces el dato es cualitativo. Uno le puede dar un valor numérico al solo hecho de alguna codificación. Entonces, cuidado que después cuando calculen medidas, o cuando calculen un promedio, cuando calculen una mediana, cuando calculen una moda, las medidas no se calculan sobre datos cualitativos. Por más que nosotros después le arrojemos el numerito 0, 1, 2, 3. Nos vamos a calcular un promedio usando esos números. Esa es una variable cualitativa, no se puede calcular un promedio. Entonces, cuidado cómo definimos los datos. Bueno, para terminar estos conceptos, fíjense que acá esta última diapositiva habla de las escalas de medición, cómo se pueden medir, y hay fundamentalmente les nombra 4, la nominal y la ordinal para datos cualitativos, y la de intervalos o proporcional para datos numéricos, ¿sí? Ustedes han visto por allí tablas que trabajan con datos cualitativos, y la escala dice nominal. ¿Por qué nominal? Porque la nominal se refiere a categorías que son excluyentes, mutuamente excluyentes, y que el orden no tiene importancia, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo armo una tabla con las personas que son casadas, viudas, separadas, bueno, yo seguramente en una columna pondré el estado, ¿sí? Entonces pondré una categoría casados, otra categoría será viudos, otro soltero, otro, no sé, concubinato, y al lado irá un numerito que indica la frecuencia, no sé, 20 personas son viudas, 30 casadas. Entonces, que yo cambie de lugar la categoría, no incide. Yo podría poner los viudos arriba y los casados abajo y no cambia. Bueno, esa escala se le denomina nominal, porque son categorías mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que la persona pertenece a una escala o a la otra, pertenece a una categoría o a la otra, perdón, o la persona es casada o es viuda, pertenece a una categoría o a la otra, por eso son mutuamente excluyentes. Es decir, al estar en una categoría excluye que aparezca en la otra. Pero el orden no interesa, entonces a eso se lo conoce como nominal. Ahora, cuando sí interesa el orden, se la conoce como ordinal. Y en muchas situaciones sí interesa el orden, y tiene algún significado. Por ejemplo, a ver, si yo a las evaluaciones, vamos al primario, hablamos de la época del primario, las clasifico como excelente, muy bueno, bueno, no sé, regular, satisfactorio. En mi época nos ponían satisfactorio o no satisfactorio, que sería como un 1 o un 2 de ahora, digamos, ¿no? Bueno, fíjense que son categorías, pero el orden tiene importancia. El orden tiene importancia, porque si yo le pongo un numerito a la frecuencia al lado, yo podría utilizar la frecuencia acumulada para decir, por ejemplo, cuántos alumnos sacaron bueno o menos de bueno. O sea, tienen categoría bueno o menos. Entonces yo podría agrupar los que sacaron bueno, los que sacaron regular, los que sacaron no satisfactorio, satisfactorio, y sumarlos. Entonces podría tener una interpretación. Entonces es importante en este caso el orden de las categorías. Bueno, entonces, cuando el dato es cualitativo, tengan en cuenta que existen estas dos formas de escala, ¿no? La nominal y la ordinal. En una importa el orden y en la otra no. Bueno, pueden encontrar muchos ejemplos de esto. Y para los números, las más conocidas, las más usadas son las de intervalos y las de proporción.
Se dice que la última, la proporcional o de razón, es la más completa de todo. Fíjense que ahí les planteo un ejemplo para los 4. ¿Sí? En la proporcional es importante porque es la que más se usa, ¿no? El 0, el valor 0, tiene un 0 real, digamos, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, ahí en la parte final del ejemplo, ¿no? Habla del tema, el peso, por ejemplo, los kilogramos. Fíjense que ahí le plantean el ejemplo, una situación que dice que, bueno, la diferencia entre 10,1 y 10 kilos es 0,1, y es la misma diferencia entre 8,5 y 8,6 kilogramos. Es decir, se pueden comparar y utilizar las diferencias, ¿sí? Y también se puede hacer una proporción. Por ejemplo, hay plantea de que la persona que, no sé, que pesa 80 kilos, pesa el doble de una que pesa 40. Es decir, se pueden hacer ese tipo de comparaciones con esta escala proporcional. Ya existe un 0 real, ¿sí? En cambio, en el anterior puede existir un 0 que no sea real, sino que sea arbitrario. Un caso típico, por ejemplo, podría ser la temperatura, ¿no? Donde el 0 no significa ausencia de temperatura. El 0 es un valor numérico porque después tenemos valores con temperatura negativa. Bueno, son diferentes escalas que se pueden utilizar para datos cuantitativos. En general, la más completa es la última, ¿no? La proporcional, que seguramente es la que vamos a utilizar. Pero bueno, la anterior también se usa. A ver que sigo agregando alguno más, algún alumno más. Profe, ¿podría volver a explicar los intervalos que no me quedó bien claro? En el intervalo, fíjense que dice que se pueden ordenar las mediciones, ¿sí? Pero el 0, la diferencia fundamental es el tema del 0, ¿no? El 0 se puede utilizar un 0 arbitrario, ¿sí? En cambio, en la otra existe el 0 real, por ejemplo, la altura, el peso. Fíjate que cuando uno mide una persona, cuando uno pesa una persona, digamos, no pesa 0, ¿sí? Tiene un valor numérico a partir seguramente de 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos. Es decir, el 0 no es como en la temperatura. En la temperatura el 0 existe y es un 0 arbitrario, es una temperatura. Es decir 2 grados bajo 0 es un valor cierto y real. Y decir 0 grados también, ¿sí? Lo que pasa es que es un valor arbitrario. Uno puede crear los coeficientes intelectuales de inteligencia, ¿sí? Lo puede trabajar con esta escala, porque uno puede decir a partir de qué valor se considera 0. ¿Qué valor puedo tomar como base? En los índices económicos, muchas veces se toma como base, no el valor 0, sino otro año. Es decir, a lo mejor el año 2015 yo lo tomo como base. Entonces, a partir de ahí creo un índice. Bueno, esa es la diferencia entre una escala de intervalo o de proporción. Que en el caso de la proporcional, que son la mayoría de las variables con las que trabajamos, ¿sí? El 0, obviamente que es ausencia de peso, de altura, etcétera, de la variable que estemos trabajando, ¿sí? En la otra no necesariamente es real. Estas son las escalas que tienen. Y con estos conceptos básicos, obviamente que estaremos viendo la unidad 1 de la materia. Por eso le dije que, bueno, vamos cambiando rapidito de tema, pero ustedes vayan al apunte teórico de la materia, que lo tienen más profundo y con más ejemplos, ¿no? Bien desarrollados los temas, ¿sí? Nosotros, por razones de tiempo, obviamente que tenemos que ir rapidito en las clases. Entonces yo hoy voy a dejar visto parte de la unidad 2, ¿sí? Ustedes el jueves, seguramente van a ver la parte práctica, digamos, como hay una guía de trabajos prácticos, que ustedes la tienen que descargar también, bueno, van a ver ejercicios de esa guía, y obviamente que tienen que trabajar por su cuenta también, porque con la profesora tampoco van a ver muchos ejercicios, van a ver algunos ejercicios típicos, ejemplos, algunas instrucciones de cómo se utilizan, o cómo se aplica el Infostat en ese ejercicio, algo por el estilo, pero están ustedes a hacer la mayor cantidad de ejercicios que pueden de la guía, ¿no? ¿Está claro? Inclusive muchos tienen la respuesta en la guía, así que están ustedes leer el material teórico y hacer muchos ejercicios también. Bueno, sigo admitiendo gente, a pesar de que ya no debería admitir, bueno, sigo admitiendo gente. Vamos a la unidad 2. Acá vamos a empezar a ver organización y presentación de datos.
Es decir, cómo se organizan los datos y cómo se presentan los datos. Es decir, no se olviden que nosotros los datos ya los recolectamos y los tenemos en nuestro poder, y ahora, bueno, tenemos que empezar a organizarlos. ¿Mm? Entonces, para la organización de datos, existen lo que se conoce como tablas. ¿Sí? Los datos se pueden organizar de una manera muy simple, como una lista de valores, una pequeña lista de valores, fíjense que ahí lo llama arreglo o arreglo ordenado, o se pueden armar tablas. ¿Qué pasa? Nosotros generalmente en los estudios estadísticos vamos a trabajar con muchos datos. Generalmente uno trabaja con muchos datos, no trabaja con pocos datos. Ahora, por ejemplo, si yo recolectara la nota de 10 alumnos, bueno, yo podría armar una lista de datos y pongo las notas de los 10 alumnos. O sea, hago una pequeña lista, uno saca un 2, el otro saca un 6, el otro un 4, el otro un 8, el otro volvió a sacar un 8, armo una pequeña lista de valores. Pero ¿qué pasa? Como en general uno trabaja con muchos datos, vamos a suponer, yo voy a recolectar la nota de 100 alumnos, hay muchas notas que se van a empezar a repetir. Entonces se trabaja con una tabla estadística y se la conoce como distribución de frecuencia, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, digamos, formas de organizar los datos, tenemos una lista de valores. Ahora, cuando los datos empiezan a crecer, bueno, ya se trabaja con tablas. Y ahí también al principio, una tabla, obviamente tiene que tener ciertas partes, como ustedes conocen, cuando ustedes ven publicado en una revista, en un diario, ven datos estadísticos, normalmente lo ven en formato de tabla o en formato de gráfico. Son las dos formas que normalmente ustedes suelen ver datos estadísticos, ¿no? Bueno, fíjense que ahí a la izquierda tienen un formato de tabla. Entonces, toda tabla generalmente tiene su parte, ¿no? Como dice ahí, ¿no? La parte de arriba seguramente tienen el título, o sea, el contenido que va a mostrar la tabla, algo que represente el contenido. En este ejemplo, la evolución de la producción industrial. Pero toda tabla, para estar completa, tiene que tener un encabezado. Fíjense que ahí el encabezado hace referencia al nombre del país, al año, ¿sí? Son los encabezados. Si eso fuera una planilla Excel, sería el título que ustedes le ponen a cada columna, ¿sí? Por supuesto que el cuerpo de la tabla, los conceptos de la tabla, el cuerpo de la tabla hace referencia al contenido numérico ya, ¿no? Fíjense que allí dice cuerpo, el contenido de los datos. Bueno, ahí está haciendo referencia a los números, es decir, a los datos estadísticos que dijimos antes, ¿sí? Y por supuesto que si la tabla está completa, seguramente tiene aclaraciones en la parte inferior, como allí dice, notas al pie, fuente, es decir, de dónde vienen los datos, las aclaraciones, por ejemplo, la nota al pie aclara qué significan los numeritos que están en el cuerpo. Si yo no hiciera una aclaración, los numeritos que están en el cuerpo no sé qué son, ¿sí? Entonces ahí aclara que las cifras corresponden a millones de dólares. Entonces, cuando usted haga una tabla estadística, acostúmbrense a hacerla completa, ¿sí? Que esté claro. Porque si una persona ve una tabla y no entiende qué está mostrando, no sirve. Entonces, yo al ver una tabla tengo que entender, interpretar perfectamente lo que están mostrando. Entonces, ¿cómo sucede eso? Y cuando está bien completa. Si la tabla está bien completa, yo a lo mejor no necesito saber mucho de estadística para entenderla, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces, tanto los alumnos como cualquier individuo común, presenta tablas y no las presenta en forma completa o incompleta, o cuando hace un gráfico, hace un gráfico y no completa el gráfico, entonces no se entiende qué está mostrando el gráfico. Entonces acostúmbrense a hacerlo en forma completa. Bueno, fíjense que la tabla tiene esas partes. Y unas tablas particulares se la conoce como distribución de frecuencias. Ya casi ya vamos viendo algunos conceptos más importantes, ¿no? Más relevantes. ¿Qué es lo que es una distribución de frecuencia? Bueno, seguramente una distribución de frecuencia va a ser una tabla donde yo voy a mostrar los diferentes valores que asume la variable. No saben que yo voy a estudiar alguna variable de esa población. Entonces voy a armar una tabla con alguna columna que me muestre los valores de la variable. Y seguramente en otra columna me va a mostrar
cuántas veces se repite el valor de esa variable. Entonces, en la tabla, ¿qué voy a tener? En la tabla voy a tener una columna con los valores observados de la variable, y en otra columna voy a tener la frecuencia. Bueno, a esa tabla se la conoce con el nombre de distribución de frecuencias, ¿sí? Fíjense. Una pregunta, ¿la frecuencia tiene algún parámetro? Por ejemplo, tal valor se repite tantas veces en tal tiempo, o tiene ¿cómo se dice? Bueno, O sea, ahora, a ver, eso. ahora paso diapositiva para que veamos la frecuencia, el concepto de frecuencia y las diferentes frecuencias, ¿no? Capaz que te sirva más viendo la tabla ahora. Fíjate que ahí en la tabla que estoy mostrando ahí en la parte inferior, tenemos lo que sería una distribución de frecuencia. Ahora, fíjate que en la columna izquierda tenemos la variable que estoy estudiando. Bueno, la variable normalmente la llamamos simbólicamente Y sub i. Acostúmbrense a la simbología de la materia. ¿Sí? Y sub i significa la variable que vamos a estudiar. En algunos casos se la llama X sub i, ¿sí? O Y sub i o X sub i. Bueno, fíjense que en este ejemplo, la variable es la cantidad de arandelas rechazadas. Esa es nuestra variable, ¿sí? Y en esa columna, fíjense que para abajo tengo números. ¿Qué son esos números? Bueno, son valores observados de la variable. Obviamente que esos valores observados, si te referís a tiempo, obviamente que seguramente son recolectados en algún momento, ¿sí? A lo mejor el estudio se hizo, a ver, yo quiero saber la cantidad de arandelas rechazadas por la máquina número 5 en la última semana. Entonces, recolectó la información y se ponen los valores observados de la cantidad de arandelas rechazadas. En la columna de al lado, fíjense que hay una columna que dice cantidad de máquinas. Y fíjense que la simbología es n minúscula sub i. Bueno, vamos a llamar n minúscula sub i a la frecuencia absoluta. Y fíjense que ahí está el concepto. ¿Qué es lo que es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite el valor de la variable, o la cantidad de veces que aparece ese valor. Lo vamos a llamar n minúscula sub i, y la sumatoria de toda esta frecuencia, como dice allí, la sumatoria de la frecuencia absoluta, tiene que darme el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra lo vamos a llamar n minúscula. N minúscula significa tamaño de la muestra. Entonces vamos viendo la simbología, ¿no? Entonces fíjense que hay, si sumamos todos los n sub i, me tiene que dar n. Es decir, tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. ¿Y cuál sería la interpretación? Bueno, en este caso la interpretación, obviamente que estamos hablando de cantidades, porque en este ejemplo, fíjense que es una variable discreta en este ejemplo, ¿no? Cuando decimos cantidad de arandelas rechazadas, y yo les preguntara a ustedes, ¿es discreto o es continuo ese dato? Bueno, la cantidad de arandelas es un dato discreto, porque hay 2 arandelas, hay 4, hay 5, hay 6, no hay 6 y media. O hay 6 o hay 7. Entonces, en este ejemplo, con la tabla que estamos presentando una distribución de frecuencias de un dato discreto. Ahora, la frecuencia no solamente puede ser la absoluta. Fíjense que hay otra frecuencia que la llama h sub i, n mayúscula sub i y h mayúscula sub i. Bueno, cada uno tiene un significado y una interpretación diferente, ¿no? Entonces vamos a ir aprendiendo eso. Entonces sabemos que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece el valor de esa variable. Y vamos a la interpretación, por ejemplo, a ver, fíjense que el primer numerito que tenemos cantidad de máquinas dice 5. Entonces la interpretación sería que 5 máquinas rechazaron 2 arandelas. O sea, la cantidad de arandelas que tuvieron 5 máquinas, la cantidad de arandelas rechazadas que tuvieron esas 5 máquinas son 2. ¿Sí? Entonces, la frecuencia absoluta en este ejemplo significa cantidad de máquinas. Yo podría armar una tabla con las notas de los alumnos. Entonces, la variable sería nota y la frecuencia absoluta sería cantidad de alumnos. Entonces, podría tener 10 alumnos que sacaron un 2, 20 alumnos sacaron un 4, 60 alumnos sacaron un 6. Entonces, eso es una distribución de frecuencia absoluta. Cuando muestro los valores de la variable y su respectiva frecuencia, tengo lo que se llama distribución de frecuencia absoluta.
Ahora, yo podría trabajar con la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa es una proporción, es un valor numérico entre 0 y 1. ¿Y cómo se obtiene la frecuencia relativa? Bueno, fíjense que ahí tienen la parte superior, ¿no? La frecuencia relativa la vamos a llamar H minúscula, sub I, y el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de la muestra. Entonces, en este ejemplo, fíjense que la primera frecuencia relativa es 0,25. ¿Cómo se obtuvo ese 0,25? Dividiendo 5, que es la frecuencia absoluta, en 20, que es el total de la muestra. 5 sobre 20 me da 0,25. Entonces, la interpretación es que, a ver, mucha gente mentalmente pasa ese dato a porcentaje. Entonces, en vez de ponerlo en proporción, lo pone en porcentaje. Y en vez de decir 0,25, pone 25%. Bueno, acá cuidado. Si uno quiere pasarlo a porcentaje, la columna debería decir porcentaje, y en el valor numérico, en la celda, debería decir 25. Entonces ahí yo podría decir el 25% de esas máquinas rechazan 2 arándelas. ¿Sí? El 20% rechazan 4. El 30% rechazan 5. Ahora cuidado, si hablamos en términos de proporción, el valor numérico es entre 0 y 1. Entonces, no mezclar. ¿Sí? No mezclar. ¿Alguna pregunta? El chat, no sé si me querían preguntar algo o no. ¿No? No, profesor, mandé algo sin querer. Ah, bueno. Profe, Sí. ¿de dónde sale el 20 para dividir el 5 en cantidad de El máquinas? 20 es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Aparentemente acá el 20 es la muestra. El total, si sumas la frecuencia absoluta, seguramente es 20. Ah, listo. Gracias, ¿Está profe. claro? Sí. Es decir, es el total de la muestra que tomaste. A ver, si vos recolectas la nota de 80 alumnos, el tamaño de la muestra es 80. El tamaño de la muestra es 80, o sea que n minúscula sería 80. Ahora, cuando sume toda la frecuencia absoluta, te tiene que dar 80, si no hay error. ¿Sí? Entonces, por eso, como es una proporción, la proporción es la frecuencia absoluta dividido el total de la muestra. ¿Sí? Entonces me da una proporción. Entonces, cuidado con el tema de cuándo mostramos un porcentaje o cuándo mostramos proporción. La frecuencia relativa no es un porcentaje. La frecuencia relativa es una proporción y como tal asume valores entre 0 y 1. No existen proporciones negativas. Es positiva o te da 0. ¿Sí? 0 a 1 son los valores posibles. Entonces, esa proporción se la conoce como frecuencia relativa. Cuidado que si yo a la tabla, por ejemplo, a ver, yo a la tabla la hiciera con la primera columna y la tercera, lo que tendría sería una distribución de frecuencia relativa. Si yo a la tabla la hago con la primera columna y la segunda, lo que tendría sería una distribución de frecuencia absoluta. No necesariamente siempre tienen que estar todas. ¿Qué pasa? Normalmente se suelen poner todas para ser más completo. Entonces, ustedes cuando tengan que hacer un trabajo seguramente van a calcular todas. ¿Sí? Pero le quiero decir que las pueden separar y mostrar diferentes cosas, ¿no? Bien. Hay otras frecuencias que se las conoce como frecuencias acumuladas. La frecuencia absoluta se la puede ir acumulando y se obtiene la frecuencia absoluta acumulada. Fíjense que la frecuencia absoluta, la simbología es n minúscula sub i, y la acumulada es n mayúscula sub i. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtenemos la frecuencia absoluta acumulada? Vamos acumulando las respectivas frecuencias absolutas. Fíjense que en la primera celda de la cantidad acumulada tenemos 5. Ahora en la segunda celda tenemos 9. ¿Qué le acumulamos? Le acumulamos las 4 que hay en la frecuencia absoluta de la segunda fila. Entonces vamos acumulando, ¿no? Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Cuidado que la interpretación es diferente.
A ver, si yo voy a la columna que dice cantidad de máquinas, el valor 4, ¿cómo lo interpretamos? A ver, alguien que me interprete el valor 4 en la cantidad de máquinas, segunda fila. Y que va a haber 9 máquinas No, 9 no, 9 no, no. Vamos a la columna cantidad de máquinas. Cantidad de máquinas, segunda columna. El valor 4, ¿cómo lo interpreta? Y como que 4 máquinas rechazaron 4 arandelas. Bien. En la misma fila, ¿cómo interpreta el 9? Como que que son, hay, digamos, hasta ese Que 4 de momento. cada 9 máquinas rechazan las arandelas. No, no. A ver, voy a la columna cantidad acumulada de máquinas, ¿no? A la N mayúscula sub I. Esa frecuencia me está acumulando los valores que hay hasta cierto valor de la variable. Entonces, cuando yo digo 9, estoy diciendo que hay 9 máquinas que rechazaron 4 o menos arandelas. O sea, rechazaron 4 o menos. Me acumula hasta ese valor de la variable. Cuando yo digo 15, fíjense, voy a la tercera celda. Digo, hay 15 máquinas que rechazan 5 o menos arandelas. Cuando yo digo el 18, digo que hay 18 máquinas que rechazan 6 o menos arandelas. O sea, me acumula hasta ese valor de la variable incluido. Eso significa la frecuencia acumulada. Es decir, me va acumulando la frecuencia absoluta hasta cierto valor de la variable. Por supuesto que la interpretación la tienen que hacer de acuerdo a qué significa la frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia absoluta son cantidad de máquinas. Entonces, lo que estoy acumulando son cantidad de máquinas. Entonces, yo tengo 18 máquinas acumuladas que rechazan 6 o menos arandelas. ¿Se entiende la acumulación y la interpretación? Sí, profe. sí, Bueno, así como tengo acumulación de frecuencia absoluta, también puedo acumular frecuencias relativas y la vamos a llamar H mayúscula. Y obviamente que acumula de forma parecida, ¿no? Vamos acumulando las respectivas frecuencias relativas. En el primer caso se repite el 0,25, pero después le acumulamos 0,20, por lo tanto va a ser 0,45 el próximo valor acumulado. Si le acumulo 0,30, el próximo valor acumulado va a ser 0,75, le acumulo 0,15, el próximo valor acumulado va a ser 0,90. Por supuesto que el último valor acumulado tiene que ser 1. Si no hay errores, el último valor acumulado tiene que ser 1. Fíjense en que si a eso lo paso a porcentaje, mentalmente, ¿no? Yo podría decir, con la tercera celda, yo podría decir, el 75% de las máquinas acumulan rechazan 5 o menos arandelas. El 90% de las máquinas rechazan 6 o menos. Es decir, me da el valor acumulado hasta ese valor de la variable inclusiva. Bueno, a esta tabla se la conoce entonces como distribución de frecuencias. Ya existen las frecuencias absolutas, N sub I minúscula, las frecuencias relativas, H sub I minúscula, las frecuencias absolutas acumuladas, N mayúscula sub I, y la proporción acumulada de la relativa se la conoce como H sub I mayúscula, ¿no? ¿Entendido? ¿Se entienden? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Vamos bien? Mortal, profe. Bueno, fíjense que ahí tienen un ejemplo a la derecha de interpretaciones, ¿no? Algún ejemplo de interpretación. Fíjense que yo ahí estoy... Ahora, quiero que quede bien claro el tema del porcentaje, ¿no? Yo estoy interpretando en formato de porcentaje, pero la tabla no me está mostrando porcentaje, me está mostrando proporciones, ¿no? Otra forma de leer las proporciones, más allá de pasarla a porcentaje, es como una tasa. ¿Qué significa una tasa? Como un cociente, la fórmula que tienen arriba, ¿no? Cuando yo digo 0,25, estoy queriendo decir 5 de 20, ¿sí? Entonces, 5 de 20 es la proporción, digamos, de tasas, de máquinas que rechazan 2 arandelas. 4 de 20 es la proporción de máquinas, la proporción de máquinas que rechazan
4 arandelas. 6 de 20, o sea, es otra forma de leer una proporción. ¿Está claro? Como una taza. Bien. Fíjense en que acá tenemos, en este ejemplo que yo le planteé, tenemos datos enteros, ¿no? Datos enteros, que sería una variable de tipo discreta, porque surgen de contarse. Ahora, muchas veces, yo puedo agrupar datos en forma de clases. Fíjense que ahí estoy mostrando un ejemplo de tabla. Fíjense que en la columna izquierda no hay valores enteros, sino que están agrupados en clases, en intervalos. Fíjense, dice 0,10, 10,20, 20,30, 30,40. A este tipo de tablas se la conoce como datos agrupados en clases. Y muchas veces conviene agrupar de esta manera. ¿Sí? ¿Cuándo conviene agrupar de esta manera? Bueno, eso tiene que ver muchas veces con la cantidad de valores observados que tiene la variable y la cantidad de datos que tenemos. Por ejemplo, a ver, vuelvo a esta tabla. Fíjense, si en vez de tener 20 máquinas, a ver, les muestro la tabla para que tengan claro el ejemplo. Si en vez de recolectar información de 20 máquinas, recolecto información de 100 máquinas, ¿sí? 100 máquinas. Fíjense en que yo, en la columna izquierda, podría tener muchos valores observados diferentes. Porque al tener 100 máquinas, y bueno, alguna máquina me podría decir que tiene 16 valores, 16 arandelas rechazadas, otra me podría decir 25, 31, 81, 91, o sea, me va a dar un montón de valores diferentes. Y yo tendría una tabla muy larga para abajo, y a lo mejor como frecuencia, tengo frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, es decir, a lo mejor los valores no se repiten muchas veces. A lo mejor aparece frecuencia 1 en muchos casos. Y yo tendría una tabla muy grande para abajo, y como información no me serviría. Entonces, por allí me convendría agrupar en clases la cantidad de arandelas rechazadas, y poner, no sé, de 0 a 10 arandelas rechazadas, armo una primera clase. De 10 a 20 arandelas rechazadas, armo otra clase. Entonces vamos armando clases como las que están viendo acá. Entonces, cuidado que no solamente, porque en alguna bibliografía, inclusive en la de cátedra, por allí dicen, esta forma de tabla la hacemos para variables discretas, es decir, valores enteros. Y esta forma de tabla de datos agrupados en clase la hacemos para variable continua. ¿Sí? Bueno, no únicamente se puede agrupar en clase para variable continua. Yo puedo tener una variable discreta, como la de recién, con el ejemplo que le puse recién, la variable sigue siendo cantidad de arandelas rechazadas, y por conveniencia me conviene trabajar en intervalos, en clases. ¿Sí? Pero les digo que hay algunos autores que son más tajantes y dicen, bueno, variable discreta hacemos la anterior tabla, variable continuo hacemos esta tabla. Tengan en cuenta que no es tan así. Yo puedo tener valores discretos y que me conviene trabajarla con datos agrupados en clase. ¿Sí? Porque mejor los valores que puedo asumir la variable son muchos. Imagínense, les cambio el ejemplo. A ver, trabajo con la nota de 100 alumnos. Entonces, la nota, seguramente si la ponemos como un valor entero, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. O sea, por más que tenga 100 alumnos, los valores de la variable no van a ser tantos, van a ser 10 valores. ¿Sí? O un 1, o un 2, o un 3, o un 4. Entonces a lo mejor, me sigue conveniendo trabajar con esta forma de tabla. Así pongo la nota 1, la nota 2, la nota 3 y al lado cuántos alumnos saco cada nota. Ahora, fíjense que si yo le cambio la variable, en vez de trabajar con la nota, trabajo con los pesos de los alumnos, cuánto pesa cada alumno, y lo más probable es que esos 100 alumnos tengan pesos diferentes.
Entonces tenga 100 valores diferentes para abajo que tengan frecuencia 1. Entonces no me conviene agrupar la tabla de esa manera, me conviene armar clases. Entonces tengan eso en cuenta a la hora de armar clases. Lo que sí tienen que tener en cuenta, que cuando armamos clases, cuando trabajamos de esta manera, siempre perdemos precisión. Siempre se pierde precisión. Y ahora ya lo vamos a ver eso. Entonces vamos viendo algunas notaciones que necesitan saber para trabajar con datos agrupados en clases o en intervalos. Bueno, vamos a llamar intervalo de clase, y simbólicamente lo vamos a llamar y' sub i menos 1 y y' sub i. Esa es la simbología que vamos a utilizar para representar el intervalo. Fíjense en que allí, en la parte superior de la primera columna, dice la simbología, y por supuesto que le aclaro qué significa en este caso los valores, ¿no? Ahí le estoy poniendo que significa la antigüedad, que se supone que es en años, ¿no? Ahora, esa simbología, el primer valor que tienen, que dice y' sub i menos 1, significa límite inferior de la clase. ¿Sí? Eso significa límite inferior de la clase. Y el y' sub i significa límite superior de la clase. ¿Sí? Entonces, si volvemos al ejemplo numérico, ahí tenemos un límite inferior, por ejemplo en la segunda celda, significa 10, límite inferior, y el siguiente límite 20 significa el límite superior de ese intervalo, ¿no? Entonces fíjense en que cada intervalo, 0,10, 10,20, 20,30, 30,40, 40,50, tiene un límite inferior y un límite superior. ¿Sí? Vamos a llamar amplitud de la clase, a la diferencia que hay entre esos límites. Y la vamos a llamar C sub i. En algunos libros lo pueden ver como A de amplitud directamente. ¿Sí? Nosotros simbólicamente lo vamos a llamar C. Entonces, en este ejemplo que lo estoy planteando, la amplitud de la clase es siempre la misma, porque la diferencia es siempre 10. Fíjense que si hago el límite superior menos el límite inferior en todas las clases, siempre me da 10. O sea que estas clases se las consideran clases uniformes. Es decir, todas tienen la misma amplitud. Se las conoce como clases uniformes. No siempre todas las clases son uniformes. Puede haber clases no uniformes. ¿Cuándo son no uniformes? Cuando tienen diferentes amplitudes. ¿Sí? Ya vamos a ver algún ejemplo. Bien, sigamos. Como yo la variable la tengo representada en clases, ¿sí? Necesito un valor que represente los datos, y ese valor se lo conoce como marca de clase. La marca de clase es el punto intermedio de la clase, por eso se calcula como un promedio. Se suma el límite inferior más el límite superior y se lo divide en 2. Eso me va a dar la marca de clase. Vamos al ejemplo. Fíjense que en este caso yo le calculé la marca de clase a cada clase. En la primera clase puse 5. ¿De dónde sale ese 5? Sumo 0 más 10 y divido en 2. ¿De dónde sale el 15? Sumo 10 más 20 y divido en 2. Estoy sacando el promedio de la clase, el punto medio de cada clase. ¿Está claro? ¿Y por qué necesito esto? ¿Y por qué decimos que perdía precisión? Bueno, fíjense que en el ejemplo numérico que le estoy proponiendo, he agregado frecuencias absolutas, frecuencias relativas, absolutas acumuladas y relativas acumuladas. Eso ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero vamos a ir a las interpretaciones enseguida y van a ver que cambia un poco, ¿no? Vuelvo de la pantalla, por las dudas ya quedó acá algo incompleto. Bueno, fíjense que llamamos recorrido, R, a la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño. En realidad el recorrido o el rango es una medida que ustedes van a ver más adelante como medida de variación. Lo van a ver en la unidad 3. Lo van a ver como medida de variación o dispersión. ¿Cómo se calcula la medida de variación? Es la diferencia que hay entre el valor más grande observado y el valor más chico observado. Se lo conoce como rango, me da la amplitud total de una serie. A ver, si vuelvo al ejemplo primero que hicimos, a este ejemplo,
El rango sería el valor más grande dividido, restado del valor más chico. En este caso, no sé, 9 menos 2. Entonces, la amplitud total sería 7, ¿correcto? En este ejemplo. Cuando tenemos datos agrupados en clase, no conozco el valor más chico observado y no conozco el valor más grande observado. Por eso es que se toma el límite inferior de la primera clase, 0, y el límite superior de la última clase, que sería 50. Entonces, en este ejemplo, el rango sería 50. Es la diferencia entre el límite superior de la última clase y el límite inferior de la primera clase. En este caso lo llamamos rango, ¿sí? Bueno, son los conceptos que tienen que conocer y la simbología que tienen que conocer de cada uno. Fíjense que ahí tienen qué significa la frecuencia absoluta, qué significa la frecuencia relativa en cada situación, ¿no? Volvemos al ejemplo con números para que les vaya quedando más claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir qué era la amplitud, profe? La amplitud total, a ver, C sub I es la amplitud de la clase. La amplitud de la clase. El rango, o sea R, me da la amplitud total de la serie de datos. O sea, desde el valor más chico al más grande. Lo que pasa es que cuando agrupamos en clase, no conocemos cuánto vale el valor más chico. Fíjense que eso lo vas a entender ahora. Fíjate, cuando yo voy a la cantidad de personas, en este ejemplo estamos hablando, el ejemplo dice, la información que se visualiza en la tabla pertenece a una muestra de 100 personas de una empresa agrupadas por año de antigüedad. O sea, la variable que estoy analizando es los años de antigüedad del empleado. Fíjate que no tiene los valores puntuales, sino tiene agrupaciones en clase. O sea que en la primera clase tengo de 0 a 10 años, antigüedad, ¿no? Segunda clase de 10 a 20 años, tercera clase de 20 a 30, luego de 30 a 40 años, y última clase, o último intervalo, de 40 a 50 años. Ahora vamos a la frecuencia absoluta, cantidad de personas. En la tabla que vimos antes, en la tabla de las arandelas, la frecuencia absoluta, ¿qué me significaba? Me significaba la cantidad de veces que se repetía el valor de la variable. Yo en aquel momento decía, hay 4 máquinas que tienen 2 variables, 2 arandelas rechazadas. O sea, me daba el valor exacto de la cantidad de veces que aparecía ese valor de la variable. Acá significa otra cosa. Fíjate que 20, vamos a la primera celda, ¿no? De la cantidad de personas. 20 personas tienen entre 0 y 10 años de antigüedad. No me dice exactamente cuántos años de antigüedad tienen. No me dice si tienen 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, 8 años. Entonces pierdo precisión. Lo único que me da esta tabla es que hay 20 empleados que tienen entre 0 y 10 años, nada más. De acuerdo a cómo agrupé la información, no tengo otra información más que esa. Por eso se pierde precisión. Si yo voy a la segunda celda, ¿qué me significa el valor 40? 40 empleados tienen entre 10 y 20 años de antigüedad. La siguiente, 30 empleados tienen entre 20 y 30 años de antigüedad. O sea, perdemos precisión, pero por allí ganamos en claridad, porque yo en una pequeña tabla tengo resumida la información, y no me hace falta una tabla muy grande para abajo, y con frecuencia a lo mejor chiquitas, 1, 1, 1, 1. Entonces me conviene agrupar la información en clases, me queda más resumida, aunque pierda precisión. ¿Se entiende ahora el significado, digamos, de la frecuencia absoluta cuando trabajo con datos agrupados en clase? Sí, profe. Bien, fíjense en que como desconozco los valores observados de la variable, por eso es que a veces se usa la marca de clase para representar esos datos, ¿no? Es decir, a ver, yo podría decir, y esto entre comillas, ¿no? Podría decir que 40 empleados, si vamos a la segunda fila, ¿no? 40 empleados, en promedio tendrían 15 años de antigüedad, aunque ese valor no sea cierto, ¿sí? Porque a lo mejor ninguno tiene 15 años, a lo mejor el valor 15 no existe nunca. Bueno, necesito un valor para usar y se suele usar esa marca de clase.
pero generalmente no se lo usa para interpretar la información. La información se la interpreta de acuerdo a lo que tengo. Entonces, si yo voy a la tercera celda de la cantidad de personas, yo digo, hay 30 empleados que tienen entre 20 y 30 años. No sé más que eso. No tengo más precisión que eso. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente con las otras frecuencias, ¿no? La proporción, por ejemplo, H sub I, y también me va a dar la proporción de personas que tienen ese rango de antigüedad. Por ejemplo, si voy a la segunda celda y la paso a porcentaje, podría decir el 40% de los empleados tienen entre 10 y 20 años de antigüedad. O puedo decirlo como tasa. 40 de 100 empleados tienen entre 10 y 20 años de antigüedad. Y si lo quiero decir como proporción, digo, bueno, existe una proporción de 0,40 de empleados que tienen entre 10 y 20 años de antigüedad. Entonces, cuidado que la interpretación va de acuerdo al título que le pusieron a la columna. Si le pusieron proporción, va interpretado como proporción. Si le pusieron porcentaje, tiene que ir como porcentaje, ¿no? Cuidado con ese tema. Vamos a la cantidad acumulada, a la anteúltima columna. Cantidad acumulada de personas, N mayúscula sub I. Vamos a la interpretación. ¿Cómo interpretarían el valor 60? A ver, algún alumno que me interprete el valor 60, la segunda celda. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo lee? Que hay 60 personas que tienen de 0 a 20 años de antigüedad. Bien, o sea, estamos acumulando las dos primeras clases, correcto. Por ahí una forma más directa podría ser 60 empleados tienen menos de 20 años de antigüedad. O sea, se lo lee directamente con el último límite superior. Yo podría decir tranquilamente, 90 empleados tienen menos de 30 años de antigüedad. ¿Está claro? Pero es correcto también decir de 0 a 30. O sea, acumulo las tres clases. Esa es la información que me da la frecuencia acumulada. O sea, por eso digo, normalmente se la lee con el límite superior. 95 personas tienen menos de 40 años de antigüedad. Por supuesto que al decir menos de 40 años de antigüedad, hay que ver si el valor 40 está en esa clase o está en la siguiente. Fíjense que el límite se repite, ¿no? Bueno, seguramente con el InfoStat ustedes van a poder decir si el valor es abierto o cerrado, a cuál valor pertenece. Obviamente que el valor tiene que pertenecer a una clase. O se toma la convención de que el valor 40 pertenece a la clase 30-40, o que el valor 40 pertenece a la clase 40-50. Es importante porque pueden cambiar las frecuencias, ¿no? Generalmente se suele tomar la convención de que si el valor 40 existe, pertenece a la clase de abajo. Por eso de decir 95 personas tienen menos de 40 años sería correcto, porque el valor 40 estaría en la clase de abajo. ¿Está claro? Bueno, eso va a depender de cómo hayan trabajado ustedes las clases, tengan en cuenta eso, ¿sí? A lo sumo se dirá, 95 personas tienen menos de 40 años, o se podrá decir 95 personas tienen 40 años o menos. O sea, ¿se incluye o no incluye el límite superior? ¿Se entiende la interpretación? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, sí, sí. por supuesto que con la proporción acumulada de personas pasa lo mismo, ¿no? Si vamos a la última celda, a la última columna, perdón, estamos acumulando proporciones. Entonces yo podría decir, si lo paso porcentaje, podría decir el 90% de las personas tienen menos de 30 años de antigüedad. ¿Sí? Entonces estoy mostrando información acumulada. Pero recuerden, se pierde precisión. Se pierde precisión. Este tema de repetir el valor, en el límite superior o el límite inferior, podría salvarse en el caso de que la variable sea discreta. Porque yo puedo trabajar con una variable discreta, armar en clases, y no se repite el valor. Porque yo podría poner, no sé, de 0 a 4 arandelas, vamos al ejemplo anterior, ¿no? De 0 a 4 arandelas,
Y la siguiente clase la hago de 5 a 9 arandelas, porque yo sé que en la realidad van a existir 4 arandelas o 5. Entonces, si son 4, va a pertenecer a la primera clase, y si son 5, va a pertenecer a la segunda clase. O sea, ahí no se superpondría el valor, no habría problema. El problema es muchas veces cuando la variable es continua y vemos en qué caso lo ponemos, si en una clase o en el otro. Entonces ahí hay que tomar alguna convención, y obviamente que los software también te dan esa posibilidad, si uno lo quiere hacer cerrado o abierto al límite, ¿no? Bueno, esto un poquito, entonces, cómo trabajamos con agrupaciones en clases. Bueno, acá tienen un ejemplo, un pequeño ejemplo donde les doy valores, fíjense que tienen valores, y les pido que armen 6 clases, ¿sí? Le pido armar 6 clases con esos valores, y hay un procedimiento que se suele usar para el armado de las clases. Bueno, fíjense que ahí, ¿qué es lo que hace? Toma el valor más pequeño de la serie, que es 13, ¿sí? Y toma el valor más grande de la serie, que es 46, en este ejemplo, ¿no? De los valores observados. Entonces, en base a esos dos valores, entonces, en realidad lo que está en el numerador, fíjense que ahí dice C igual a una fórmula, ¿no? Lo que está en el numerador, en realidad, ¿qué sería de lo que han visto? Límite de toda El límite superior. la muestra. No. Sería lo que hemos llamado rango o recorrido. Fíjense que ahí en el numerador tengo la amplitud total de la serie. ¿Sí? Fíjense que toma el valor más grande de la serie y el valor más chico de la serie. En este ejemplo, el valor más chico es 13, no tengo otro valor más chico. Y el valor más grande es 46, no tengo otro valor más grande. Entonces recuerden que el rango, lo que llamamos R, me medía la amplitud total de la serie. Entonces el procedimiento dice lo siguiente: si yo divido el rango o recorrido en la cantidad de clases que quiero armar, acá el ejercicio me pide armar 6 clases, ¿sí? Puedo obtener la amplitud de cada clase. Entonces ese 5,5 sería C, la amplitud de cada clase. Que muchas veces, para facilitar cálculos, se la redondea a un valor entero y se la pone 6. Se le pone 6. Fíjense que ahí está redondeado a 6. Entonces 6 es la amplitud de cada clase. Entonces, ¿cómo armo la tabla? Bueno, empiezo en el valor más chico, que es 13. Fíjense que la primera clase empieza en 13. Y obviamente que el límite superior va a ser 19. ¿Por qué? Porque la amplitud va a ser 6. Recuerden que acabo de calcular la amplitud, que va a ser 6. Y así voy conformando la siguiente clase. La siguiente clase va de 19 a 25, porque aplicando este procedimiento, todas las clases van a tener la misma amplitud. Van a tener amplitud 6. ¿Sí? Entonces, así voy de 6 en 6 armando las clases. Obviamente que en este ejemplo, como verán, la última clase va de 43 a 49. No está terminando en 46, no termina en el último valor. ¿Y por qué sucedió eso? Y porque yo a la clase la redondeé a 6. Entonces se va desplazando, se va desplazando y se va desplazando. Si yo a la clase lo hubiera armado de forma precisa, seguramente la última clase debería terminar en 46. ¿Está claro? Entonces, ¿Sería correcto ponerla así igual? lo que pasa es que, a ver, no te olvides que estas explicaciones estadísticas y estos procedimientos lo hacíamos cuando se hacía todo a mano y no había software, ¿sí? Hoy en día el software lo hace todo Sí, solito. lo hacen más preciso. Es más preciso, que claro, esto se hacía ¿por qué? Porque, digamos, si vos trabajabas con una amplitud de serie con decimales, con coma, era más engorroso el cálculo. La marca de clase, fíjate, la marca de clase, seguramente también te iba a dar con decimales, y después la marca de clase se usaba cuando calculabas medidas de unidad 3. Entonces era todo como más engorroso. Entonces, bueno, para facilitar eso, por ahí se redondeaba un valor entero, y obviamente que se iba perdiendo cada vez más precisión. Obviamente que al hacer esto, se pierde más precisión de la que ya se viene perdiendo.
¿Está claro? Es más, hoy en día los software trabajan con los valores individuales. No arman las clases para calcular medidas. Y esto, bueno, esto sirve bien para aclararlo, ¿no? Ustedes en el manual, en el apunte de la materia probablemente, tengan 3 formas de calcular todas las medidas. Por ejemplo, cuando vean la media, y esto sucedía con todas las bibliografías anteriores generalmente, y sigue sucediendo, en muchas bibliografías está explicado de esa manera. Por ejemplo, cuando quieren calcular la media aritmética, había 3 formas de calcularla, según cómo hayan organizado los datos. Entonces, si a los datos lo organizaron como una pequeña serie de valores, como dice ahí la parte superior de la filmina, como una lista de valores, la media aritmética se calculaba de una forma. Por ejemplo, a ver, piensen ustedes, si ustedes tienen 10 notas, la media aritmética, o promedio como se lo conoce, ¿cómo se calcula? Se suman los 10 valores y se dividen 10. Esa es la forma de calcular un promedio. O sea que la fórmula a utilizar seguramente sería la sumatoria de los y sub i dividido n, dividido el tamaño de la muestra. Entonces esa sería una forma de calcular la media. Ahora, si a los datos los han agrupado de esta manera en frecuencias, hay otra forma de calcular la media, otra fórmula, que sería sumar los valores de la variable, pero multiplicarlo por la frecuencia, es decir, tantas veces como se repite ese valor. Porque fíjense que en el ejemplo que están viendo ustedes, el valor 4 se está repitiendo 4 veces, el valor 5 se está repitiendo 6 veces. Entonces en esa nueva fórmula tenía que aparecer n sub i, o sea, la frecuencia absoluta. Entonces sería una nueva forma de calcular la media. Ahora, si los datos los tienen agrupados en clases, aparecía otra forma de calcular el promedio. Y aquí, en este caso, sí interviene la marca de clase, porque no tienen los valores de la variable, no tienen los verdaderos valores observados de la variable. Entonces necesitan sí o sí la marca de clase para representar, por ejemplo, en la primera clase, fíjense, nosotros tenemos 20 personas que tienen entre 0 y 10 años, pero no sabemos cuántos años tienen. Entonces, ¿qué valor utilizamos como representativo? 5 años, o sea, la marca de clase. Bueno, ese valor se usaría para aplicar en la fórmula del cálculo de la media. Entonces, en el apunte, seguramente van a tener las 3 formas de calcular las medidas. ¿Qué pasa en los software actuales? En los software actuales, ustedes tienen una gran base de datos y tienen todos los valores individuales. Por ejemplo, tengo 200 alumnos con las notas. Entonces, en cada celda yo tengo la nota de un alumno. Entonces, tengo 200 celdas para abajo con valores individuales del alumno. Y lo que hace el software es calcular la media sumando todos los valores y dividiendo por el dato de la muestra, como si tuviera una pequeña lista simple que lo primero que vimos. O sea, no hace falta el software para calcular la medida, la media, la mediana, la moda, no hace falta que agrupe en tablas, los trabaje como valores individuales. ¿Qué pasa? El agrupamiento en tabla es más al efecto de presentar los datos e interpretarlos. Para calcular las medidas ya no hace falta agrupar. Por eso los software modernos trabajan todo. Ustedes, por ejemplo, usan el Excel. Armo una planilla con la nota de 1000 alumnos. Entonces tengo 1000 registros en el Excel. Si yo aplico la función del Excel para calcular el promedio, lo que hace el Excel es sumarme las 100 celdas y divide por 1000. Entonces las trabaja celda por celda, no agrupa en datos, no hace falta. Entonces esta forma de agrupamiento en tabla la hacemos más que nada para presentar los datos que quede entendible, que quede resumido, entendible, y que después también se pueda hacer un gráfico, ¿sí? Por eso aclaro que en el InfoStat, al margen de que se pueda hacer una tabla y calcular la media y calcular la medida, generalmente los software modernos trabajan como valores individuales, ¿sí? Como valores individuales. De esa manera seguramente lo vamos a ver durante el año. ¿Está claro? Paso ahora, fíjense que las distribuciones que hemos visto, esta distribución de frecuencia absoluta, esta distribución agrupada en clases,
¿sí? La hemos visto para datos, sobre todo numéricos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si tengo una tabla con datos cualitativos, como la que están viendo ahora? Bueno, se la conoce como distribución categórica. Es decir, tengo una tabla con datos en categorías. Fíjense en este caso, ¿no? Los autos están clasificados en 3 categorías: chicos, medianos y grandes. Entonces a la variable la tengo en categorías, y obviamente que en el cuerpo de la tabla tengo la frecuencia, ¿no? Los numeritos significa frecuencia, ¿no? Entonces, obviamente que si estamos hablando de cantidad de unidades, a ver, se cuentan la cantidad de motores. Significa cantidad de motores, ¿no? Entonces están agrupados motores chicos, motores medianos y motores grandes. Bueno, en el año 2018, 120.000 motores son chicos, 100.000 motores son medianos, y 80.000 motores son grandes. Bueno, esto es una tabla o una distribución categórica, ¿sí? Acá no trabajamos con valores numéricos a la izquierda. Como verán, es una categoría. Podría armar una tabla, no sé, con las personas viudas, solteras, casadas, como dijimos antes, ¿sí? Y en el cuerpo poner las cantidades de cada categoría, ¿sí? Entonces esta tabla donde tengo una categoría, normalmente se las conoce como tablas de tipo categórica, ¿no? Bueno, las clases también se las podría considerar como una categoría, ¿no? Cuando yo digo 0 a 10, 10 a 20, estoy hablando de que son categorías, las clases, ¿sí? Inclusive son excluyentes, ¿no? Porque o pertenece a una clase o pertenece a la otra. O tenés entre 10 y 20 años de antigüedad, o tenés entre 20 y 30. Podés pertenecer a las dos. Bueno, acá pasa algo parecido. O el motor es chico, o es mediano, o es grande, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, fíjense que cuando tengan tablas así con categorías, también tienen que ver cómo son esas categorías, y volvemos a lo que vimos ahí cuando dijimos nominales u ordinales, ¿no? Porque si son nominales, la frecuencia acumulada no tiene sentido en una tabla de este tipo. Porque, por ejemplo, a ver, no tendría sentido decir, vamos al ejemplo del estado civil, ¿no? No tendría sentido decir 90 personas son menores a casados, o son viudos, casados y separados. O sea, no tiene sentido la acumulación en ese tipo de categorías nominales. Ahora, sí tendría sentido si las categorías son ordinales, porque sí tendría sentido de decir, no sé, 80 alumnos son regulares para abajo, o sacaron de categoría muy bueno para abajo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que a veces la acumulación tiene sentido y a veces no tiene sentido, sobre todo en este tipo de datos categóricos, ¿no? Cuando el dato es numérico, como hemos trabajado recién, con antigüedad, cuando el dato es numérico, sí tienen interpretación todas las frecuencias, la absoluta, la relativa, las acumuladas. Ahora, en los datos categóricos, por allí la acumulación no tiene sentido si la categoría es nominal, ¿sí? Sí tiene sentido si es ordinal. Entonces, cuidado a la hora de interpretar. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, vamos a parar acá y vamos a dejar para la clase que viene, no los quiero llenar de golpe con muchas cosas, vamos a dejar para la clase que viene arrancar con las presentaciones gráficas, ¿sí? O sea, en la unidad 2, los dos grandes temas son esto de las frecuencias, las tablas, y las presentaciones gráficas. Bueno, para la clase que viene arrancamos directamente ya de presentaciones gráficas, y ya la clase que viene seguramente vamos a ver unidad 2 completa, o sea, con presentaciones gráficas, y vamos a empezar la 3, que son las medidas. Entonces, vayan viendo todo lo que hemos visto recién, vayan estudiando, vayan viendo la parte práctica el jueves con la profe, seguramente, que semana a semana vamos cambiando de tema, ¿no? No se dejen estar, y esperen la última semana del parcial para poderse estudiar toda la materia, porque se le va a hacer mucho. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, los libero,
Les pido por favor que me dejen en el chat legajo, nombre y apellido de todos los participantes y se pueden retirar. Profe, entonces después sube esta filmina a la V, ¿no? Cuando se normalice la V, la subo a la V, y en el caso que se demore mucho la normalización de la V, por ahí se la subo en la autogestión. Buenísimo, muchas gracias. Y el apunte también, ¿no? El apunte lo maneja la coordinadora de cátedra y ella va a ver si no se normaliza la V, bueno, seguramente pasará algún link donde descargarlo. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Bueno, buen día. Gracias, Buenas- profe. Gracias, profe, profe, gracias. buen día.